Buenos días, mucho gusto, yo me llamo Ana María, soy médica de la Universidad de Antioquia, residente de tercer año de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y he estado pues estos 3 meses rotando en anestesia cardiovascular acá en la clínica Cardiovic. Esa sería como la última estación que tenemos, es más teórica, ¿cierto? Para tener claros como algunos conceptos que nos queden pues para la vida y para nuestro trabajo pues cotidiano sobre manejo de la vía aérea difícil. ¿Listo? Entonces primero hay que definir qué es una vía aérea difícil. Entonces una vía aérea difícil es cuando un operador experimentado, ¿cierto? Ese operador experimentado puede ser un intensivista, un anestesiólogo, alguien que de manera frecuente maneje la vía aérea, encuentra dificultades con alguna o todas las siguientes. Entonces dificultad para la laringoscopia, ¿cierto? Entonces que haga una laringoscopia y no se vea bien, no vea la glotis por donde va a pasar el tubo. Dificultad para la intubación, es decir, que vio bien, ¿cierto? Pero que el tubo no pasa fácil. Ventilación con máscara facial, ¿cierto? Entonces que no, el paciente no sea fácil de ventilar y que se desoxigena, exactamente. La ventilación con dispositivos supraglóticos, o sea, con las máscaras laringeas y accesos translaringeos. O sea, vía aérea difícil engloba todo esto, dificultad con cualquiera de estas. O sea, uno es muy dado a pensar que solo se da dificultad para la laringoscopia, la intubación. Pero a veces es más catastrófico o es peor que haya dificultad con la ventilación con máscara facial, porque ustedes han visto pues en la práctica que si un paciente en la primera es muy difícil de intubar, pues uno vuelve a intentar siempre y cuando el paciente ventile. Si entre intento e intento el paciente vuelve a ventilar bien, no se desatura, uno puede hacer varios intentos con tranquilidad, llamar a otra persona, utilizar otro dispositivo. Pero si el paciente es difícil de intubar y aparte de eso no somos capaces de ventilarlo entre intento e intento, estamos ante un escenario que se llama escenario de no intubación, no oxigenación, no ventilación, ¿cierto? Y es así donde el paciente se puede morir, ¿cierto? De una hipoxia. Entonces eso es como de lo que vamos a hablar específicamente en esa base. Vía aérea entonces se divide en dos, en la anticipada y en la no anticipada. Vía aérea difícil anticipada se da a través de predictores clínicos. ¿Listo? Predictores clínicos, es decir, lo que vemos en el paciente. Digamos que en la preanestesia, cuando nosotros vemos al paciente en consulta externa o lo vemos acá en preparación, clínicamente hay cosas que nos dice, este paciente va a ser difícil de intubar, este paciente va a ser difícil de ventilar. Cuando esto ocurre, todo el equipo debe estar informado, ¿cierto? Cuando una preanestesia dice paciente con vía aérea difícil o con predictores de vía aérea difícil, todo el equipo debe estar informado, porque los planes van a ser diferentes a un paciente con una inducción normal, ¿cierto? Y necesitamos que todo el equipo, por lo menos en el momento del manejo de la vía aérea, esté ahí atento. Y está la vía aérea no anticipada, que es el paciente que entró a la sala común y corriente, se le hizo una inducción común y corriente y cuando lo íbamos a intubar nos encontramos con una cosa que no esperábamos. Está muy difícil de intubar, está muy difícil de ventilar, ¿cierto? Esto sería entonces la situación de emergencia. Son pacientes pues que no identificamos o que no tenían esos predictores clínicos para vía aérea difícil. Un ejemplo es cuando llevamos más de 3 intentos de intubación y lo hemos logrado, o que no ventila con máscara, el paciente se esté saturando. ¿Cuáles son dentro de la vía aérea difícil anticipada los predictores mayores que nosotros identificamos en la preanestesia o que ustedes pueden identificar por ejemplo en la sala? Ahora con lo de la pandemia ahí nos encontramos muchas sorpresas porque la gente anda de tapabocas y cuando se quitan el tapabocas, oh Dios, vemos una cosa súper diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos predictores grandes? Primero, que el paciente no abra la boca, ¿cierto? Entonces, apertura oral limitada, menos de 3 centímetros. Ven ustedes que casi todos los dispositivos se ponen es por la boca. Una máscara laringea, un tubo, una laringoscopia se hace por la boca. A veces ponemos dispositivos por nariz, pero no es lo más frecuente. Entonces, por lógica nos dice que si el paciente no abre la boca, pues por dónde le vamos a meter lo que necesitamos para ventilarlo, ¿cierto? Y movilidad cervical, porque la mayoría de maniobras necesitan mover el cuello, ¿cierto? Radioterapia, estos pacientes son muy especiales porque son pacientes que por fuera no se les ve nada diferente a cualquier paciente, o sea, el cuello es normal, pero la radioterapia va a alterar los tejidos blandos y los fibrosa, ¿cierto? Los pega, ¿cierto? Entonces, cuando se les hace la laringoscopia, uno ve una cosa completamente diferente. Entonces, el paciente tiene antecedente de radioterapia, también es un predictor mayor, pues radioterapia en el cuello.
masas grandes que estén desplazando la vía aérea, malformaciones craneofaciales. Entonces, por ejemplo, hay niños que ven acá con frecuencia cateterismos, que tienen síndromes, que vienen acompañados pues de muchas cosas, y entre esos alteraciones, por ejemplo, en el cuello, alteraciones en la carita, ¿cierto?, que hacen más difícil de intubar y ventilar a estos pacientes. Antecedente de vía aérea difícil, esto es muy importante para ustedes, el personal que está en sala, frecuentemente en las mismas salas, porque también hay pacientes que vienen a los mismos procedimientos. Por ejemplo, los pacientes de cateterismo vienen y los montan acá en varias ocasiones, y ustedes ven que una vez fue difícil de intubar, después ven que otra vez es difícil de intubar, y ven que los anestesiólogos muchas veces no tienen en cuenta ese antecedente. Entonces ustedes sí ténganlo en cuenta y pongan la alarma, ¿cierto? Como, ay doctor, imagínese que la vez pasada con este mismo paciente fue muy difícil de intubar o fue muy difícil de ventilar, porque eso le prende a uno las alarmas para hacer cosas diferentes. ¿Listo? O que tenga más de 2 predictores menores, que los predictores menores sí son como medidas muy específicas, que nosotros tomamos distancias en la mandíbula, en el cuello, y que las anotamos en la preanestesia. Digamos que uno por sí solo no es predictor de que va a ser difícil sí o sí intubar o ventilar, pero cuando se van sumando sí va siendo un predictor mayor. Entonces, por ejemplo, acá está una paciente con una masa cervical gigante que está desplazando la tráquea. Entonces, esto debe ser una alerta pues para todo el personal. Cualquier persona que vea eso tiene que pues tener en cuenta que es un paciente que va a ser difícil la intubación y la ventilación. Entonces, listo, ya nos encontramos en un escenario de vía aérea no anticipada. Es decir, el paciente ya se le puso la inducción, ya no empezamos pues como el manejo, ventilar, intubar, y no fue posible, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes encuentren eso, todo el personal, si no lo activa el anestesiólogo, ustedes lo deben deben activar el protocolo de vía aérea difícil. ¿Qué implica eso? Uno, activarlo, o sea, decirlo en voz alta, como estamos ante una vía aérea difícil. 2, solicitar ayuda, ¿cierto? Entonces, llamar a otra persona experimentada, puede ser el anestesiólogo que esté en la otra sala. Y 3, llevar el carro de vía aérea difícil. Entonces, acá en la institución tenemos carro de vía aérea difícil, ¿cierto? Que es un carro que tiene dispositivos especiales para ese tipo de pacientes y para rescatar a ese tipo de pacientes. ¿Listo? Digamos que existen varias guías, algoritmos de cómo o qué es lo que vamos a hacer en estos casos, ¿cierto? Hay una que es muy famosa y digamos que tiene unas mnemotecnias que son muy fáciles de aprender, entonces fue la que les traje el día de hoy, que son las guías DAS. Entonces ellos nos ofrecen o nos dicen que hay que hacer las cosas en orden y nos ofrecen planes. Entonces hay plan A, B, C y D. Entonces el plan A es intubarlo, ¿cierto? Intubarlo como sea, pero intubarlo. Listo. Lo importante del plan A es no repetir los errores, ¿cierto? Porque usted puede tener varios intentos, pero si usted entre intento e intento hace exactamente lo mismo, el desenlace va a ser el mismo, es decir, no va a ser capaz de intubarlo. Hay que cambiar cosas en el próximo intento siempre. Está el plan B, no fuimos capaces, para el plan A hay máximo 3 intentos por una misma persona y 4 si llega otra persona y hace otro intento de laringoscopia. Ya van 4 laringoscopias, no ha sido posible, entonces el plan B va a ser ponerle una máscara laringea para rescatarlo, ¿cierto? Porque recuerden que lo más importante es que ventile. 3 intentos de máscara laringea, no se pudo ventilar con máscara laringea, entonces vamos a ir al plan C, que es devolvernos más aún, ventilarlo, rescatarlo con máscara facial, ¿cierto? O despertar al paciente en caso de que no sea un paciente emergente, ¿cierto? Es un paciente que viene de la casa, podemos revertir los anestésicos que estemos usando, lo revertimos, lo despertamos y ya después lo volvemos a programar en otra ocasión, ya con todas las cosas de una vía aérea difícil anticipada, ¿cierto? Y está el plan D, que es que no nos sirvió el plan A, el plan B, el plan C, y es una cricotiroidotomía, ¿cierto? Que es, ustedes vieron en la estación de anatomía, que es hacer un huequito en la membrana cricotiroidea para ventilar por ahí. Ese es el último de los recursos, ¿listo? Y tiene unos dispositivos obviamente especiales para hacerlo. Entonces, en el plan A, lo que les decía, lo más importante es no repetir los mismos errores y entre intento e intento mejorar algo. Entonces, en el plan A están las maniobras laríngeas externas, es una forma como ustedes nos pueden ayudar mucho. ¿Ustedes saben qué es el burp o no? ¿Lo han hecho? El burp. Entonces, eso en general son maniobras laríngeas externas, ¿cierto?
pero el BUR, digamos que es una mnemotecnia que es hacia dónde deben ir los movimientos. Entonces BUR significa back, o sea, hacia atrás, up, o sea, hacia arriba, right, hacia la derecha del paciente, right pressure, ¿cierto? Back, up, right pressure. Hacia ahí deben ir los movimientos. Por la anatomía de la vía aérea de la mayoría de nosotros, cuando uno hace esos movimientos se mejora la visión laringoscópica, ¿cierto? Eso ocurre en la mayoría de los casos, pero todas las personas somos diferentes. Entonces, en algunas personas haciendo esos movimientos exactos puede que no se vea muy bien. Entonces, a veces uno ¿qué hace? Pues el que sabe mejor cómo le está mejorando la visión es el que está haciendo la laringoscopia. Entonces, a veces el que está haciendo la laringoscopia es el que hace los movimientos y ya después cuando va a pasar el tubo les dice a ustedes que hagan la presión exactamente de donde uno dejó el punto, ¿cierto? Eso también, por eso en la diapositiva dice BUR, que es la que les acabo de explicar, o la indicada pues por la persona que está haciendo la laringoscopia. Tener disponibles tubos de diferentes tamaños, ¿cierto? Entonces, muchas veces la glotis, que es por donde va a entrar el tubo, está bien, ¿cierto? Pero la estenosis, es decir, el punto más estrecho, está abajo de las cuerdas vocales. Eso ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedente de que fueron intubados y estuvieron intubados en UCI mucho tiempo, tienen estenosis subglótica. Entonces, en ese caso van a requerir, o sea, la laringoscopia es fácil, se ve bien, pero el tubo no pasa porque es muy grande para ese paciente, entonces van a requerir tubos más pequeños. Más relajante, antes se pensaba que relajante era el enemigo, ya se sabe que relajante es el amigo, porque va a ayudar con todas las maniobras, va a ayudar a ventilar mejor, va a ayudar a poner más fácil una máscara laringea, va a ayudar a hacer una laringoscopia mejor, va a abrir las cuerdas vocales, o sea, ayuda en todos los sentidos. Entonces, en este caso se deben poner dosis grandes, generosas, de 1.2 miligramos por kilo de rocuronio, es el que se recomienda. O sea, se pueden poner incluso 2 ampollas de entrada, ¿cierto? Si estamos pues en este escenario. Y el que se recomienda es el rocuronio porque es un relajante que es de acción de intermedia corta, ¿cierto? Que no es tan larga, por ejemplo, como el becuronio y que a diferencia, por ejemplo, del cisatracurio, tiene un agente reversor específico, que es el Sugamadex. Entonces recuerden que el plan C es revertir, devolvernos, entonces por eso se recomienda el rocuronio. Introductores, intercambiadores, FROAD, buggy, ¿cierto? Todo lo que vimos en la estación de Sergio. Sabemos que a veces estos nos pueden contribuir para poder pasar el tubo de manera más fácilmente, o la intubación con videolaringoscopio, que también es un dispositivo que es muy útil. Acá en la institución tenemos el dispositivo con las valvas de todos los tamaños. Importante con el videolaringoscopio, creo que también lo vieron en la base de allá, es que siempre está acompañado de la guía, porque el tipo de valva que tiene ese videolaringoscopio no se puede poner sin guía, es decir, si uno pasa el tubo sin guía puede que vea muy bien, pero a la hora de pasar el tubo, que es el objetivo, no va a ser posible, ¿listo? Entonces siempre que pasen el video, pásenlo con guía o con el tubito ya montado. El plan B es poner un dispositivo supraglótico, también hay 3 intentos. ¿Qué tener a la mano? Pues tener a la mano lo que facilite poner el dispositivo, que es un lubricante, ¿cierto? Con gel hidrosoluble, pues el que utilizamos para el ecógrafo, o con lidocaína en gel, incluso con solución salina. Una jeringa de 50 para insuflarla rápido y más relajante si se necesita más relajante. ¿Qué se puede mejorar en este caso? Entonces, a diferencia de la laringoscopia, en este caso la presión sobre la laringe o sobre la tráquea nos va a empeorar el paso del dispositivo. Entonces acá ustedes no tienen que hacer presión, antes la tienen que liberar. Posición de olfateo, ¿cierto? Que es hacer como que el paciente quede un poquito flexionado hacia atrás, ¿ves? Y con la cabeza hacia adelante. Con introductores también se pueden pasar las máscaras laringeas, rotacional, entonces ustedes ven que a veces nosotros intentamos pasar la máscara normalita y no nos da, entonces la volteamos y volteándola después volviéndola a girar nos genera buen sello, ¿cierto? Esos también son maniobras que nosotros realizamos, o a veces el problema está en el tamaño de la máscara, ¿cierto? Entonces hay máscaras a veces muy grandes para los pacientes que estamos usando o muy pequeñas, entonces nos van a generar fuga y no van a ventilar. También tenemos 3 intentos. Tampoco fuimos capaces de ventilarlo con la máscara, entonces vamos a acudir al plan C, que es optimizar la ventilación con máscara facial. ¿Cómo se puede optimizar esa ventilación? Con más profundidad anestésica, entonces ponerle más propofol, ponerle más relajante, con las cánulas, de la cánula de gel o la cánula nasofaringea, ¿cierto?
En este caso, pues si el paciente está completamente pues ya inducido y dormido, se prefiere pues la cánula de Gale. Según el tamaño y el tipo de máscara, entonces a veces es que la máscara está muy grande para ese paciente, entonces fuga y no ventila bien. Y también cambiar las maniobras por maniobras a dos manos, ¿cierto? Entonces a veces uno está ventilando con una sola mano la maniobra de la C y la E, que la conocen, ¿cierto? Y necesita doble C y E. Entonces en ese caso el que tiene que seguir haciendo el sello pues es la persona que está manejando la vía aérea, o sea el anestesiólogo. ¿Y ustedes cómo pueden contribuir? Con la ventilación con la máscara. ¿Listo? O también hay otra modificación a esa maniobra de la C y la E, que es la V y la E, que se ha visto que tiene mejores resultados, que es como poner los pulgares como una V sobre la máscara y hacer la tracción con estos 3 dedos, ¿cierto? Digamos que el objetivo no es que ustedes salgan intubando pues como profesionales, porque ese no es el quehacer de ustedes diario, pero que sí sepan, por ejemplo, cómo ventilar a un paciente con una máscara en caso de que tengan que rescatarla. Y está el Sugamadex, que es devolvernos del todo. En este caso, pues si usamos rocuronio, vamos a utilizar dosis grandes, ¿cierto? De hasta 16 miligramos por kilo. Es decir, no se asusten si en alguno de estos casos un anestesiólogo les pide de 6 a 7 ampollas de Sugamadex, porque puede que se necesite. Ya sabemos que en todas las maniobras utilizamos más y más relajantes, entonces el paciente va a tener un bloqueo neuromuscular muy intenso. Y como pues ya estamos en el plan C, que no nos ventila y se nos está desaturando, entonces en ese caso necesitamos que ese paciente se despierte y ventile solo casi que de manera inmediata. Entonces por eso son las dosis tan altas. ¿Listo? Y ya el plan D es, no fuimos capaces de intubarlo, no fuimos capaces de ventilarlo con la máscara facial ni con la máscara laringea. No lo podemos despertar, digamos que estamos en una situación emergente. El plan es, el paciente sigue desaturado, está desoxigenado, es decir, se nos va a morir. Entonces acudimos al plan D, que son los accesos translaringeos, en este caso los que se utilizan es en la membrana cricotiroidea, entonces una cricotiroidotomía. Para eso existen un set percutáneo que está en el carro de vía aérea difícil, ¿cierto? Que se hace con técnica de Selinger, muy similar pues como se hace en los accesos vasculares acá todos los días, pero también hay una técnica que es la técnica abierta, que solo necesita 3 cosas, ¿cierto? En caso de que no haya disponibilidad del percutáneo o no haya experiencia en el manejo del set percutáneo, la técnica abierta necesita un buggy, necesita un tubo que en los adultos tiene que ser un tubo 6 o es el que se recomienda, y un bisturí, ¿cierto? Eso sería como todo. Lo más importante es como trabajar en equipo y mantener la calma en ese tipo de situaciones.